I first want to welcome you all, President Valle, Ambassador of the United Kingdom, Ben Lister-Binns, and all our friends and members of our Chamber of Uruguayan British Commerce in Uruguay. Today, we will hear a presentation, and Dr. Castro will answer questions with regards to Argentine situation. You know the importance for our neighbors and brothers from the other side of the river, of both rivers, Plata and Uruguay. But first of all, I want to introduce, and I'm honored to present the new ambassador of the United Kingdom in Uruguay, who has taken office on the month of July during the Olympic Games of London, and he will address you with a few words before I introduce our speaker of today's event. Ambassador, the post is yours. And what a warm welcome. What a warm welcome I've had to Uruguay from everybody, and particularly from you, from the business community. From my point of view here, one of my top priorities is the business sector, is building the relationship of trade and investment between the UK and Uruguay. And I'm intent to work very hard at this. And one of the ways that I can work and achieve results is with your help, through the help of the Chamber. And I'm extremely grateful to the hard work that many of the Chamber members, the hard work that they carry out to find those opportunities for both businesses on both sides, to identify how we can actually close deals, how we can sign contracts, how we can make results happen. I've got 4 years here in which to make, I hope, a strong and a positive impact, and I'm very much counting on the help of the Chamber in doing that. I won't say much more, because standing here between you and our next speaker makes me realize how actually some of the things that I have to say are probably less provocative and certainly less interesting than Dr. Castro. I should say that before I came here, I had 2.5 weeks in Mendoza, in Cuyo, Universidad de Cuyo, to try to improve my Spanish. And one of the fixtures in my life in Argentina was to watch the television when Dr. Castro had his program and his commentary. So I'm actually very excited, first of all, to meet him in person, but also I'm very excited because I know what he has to say will be interesting and will be stimulating. So I finish just by saying thank you for your support for the UK and for business and for my embassy and for me. And like you, I very much look forward to hearing what Dr. Castro has to say to us. Thank you. Es posible porque esta Cámara tiene un grupo de afiliados, asociados, que con su generosidad y en una circunstancia como esta nos acompañan para financiarlo. Quiero, en primer lugar, nombrar a la gente del Banco HSBC, cuya gerente general me llamó hace minutos para disculparse de no poder acompañarnos en este evento que auspicia de manera especial la conferencia de hoy. Y después a muy queridos, algunos nuevos y otros muy viejos socios de nuestra Cámara, Alín y compañía, entidad que es fundadora de esta Cámara y que en el año 2015 vamos a celebrar grandemente con gran festejo nuestros 100 años, a Cifarma, a la consultora ICB, al Hospital Británico, cuyo presidente nos acompaña en el mediodía de hoy, a la gente del Cambio Gales, al Estudio Ferrer,
a la compañía GSK, a Unilever, a Gasoducto Cruz del Sur, al sector banca privada del Lloyds Bank, a la firma Stadium, que recientemente se ha incorporado como socio de nuestra Cámara a través de la vinculación con una firma británica de calzados, a la consultora y firma de auditores KPMG, a mis queridos parientes y amigos de Hughes & Hughes, que son nuestros asesores letrados honorarios, y a la gente de PricewaterhouseCoopers, nuestros auditores también ad honorem, y para todos los cuales les pido un aplauso y un agradecimiento. Cuando empecé los contactos para ver si podíamos traer a Nelson Castro a Montevideo, me puse en contacto con su principal productor y charlé un par de veces. Le dije que el doctor Nelson Castro era un personaje muy conocido del Uruguay, que para los uruguayos es muy importante la vida argentina, no solo porque compartimos este río que tenemos enfrente y el que nos une a lo largo de sur a norte a través del Uruguay, sino que nos unen, como le señalaba el presidente Valle al doctor Castro, mil y unos motivos de afecto y preocupación, inversión y alegría, prosperidad, una cantidad de cosas. Y por eso muchos habitualmente miramos en la televisión y escuchamos con atención las cosas que dice el periodista que hemos invitado hoy, porque expresamente los que hayan escuchado o leído saben que el doctor Nelson Castro, que tiene una larguísima trayectoria en el periodismo, ha hecho muchas más cosas y sabe hacer muchas más cosas. Yo solo me voy a permitir sugerirles que, para que vean la cantidad de otras cosas que hace, entren a YouTube y pongan entrevista Roberto Pettinato a Nelson Castro. Y ahí van a ver una magnífica entrevista del 18 de noviembre, en donde este periodista, que se peina de manera muy original y se viste de traje elegante con championes, profundiza en algunas de las otras habilidades del doctor Castro, que además de ser periodista, fue periodista deportivo. Nos contaba anoche, conoce perfecto los vestuarios del Estadio Centenario, porque venía a hacer Copas Libertadores y eliminatorias, pero además es médico, neurólogo clínico con un posgrado en la Universidad de Cleveland, y no ejerce más, pero lo hizo durante muchos años. Y cosa fantástica para un hombre de su formación como periodista y como científico, además estudió composición y dirección orquestal y es un gran pianista. Y entonces les digo que vayan a YouTube y vean los 5 últimos minutos en donde el doctor Castro toca el piano en el plató y el señor Pettinato toca el saxo, y hacen una maravillosa versión de un trocito de una obra de Gershwin. Él es el periodista que nos va a acompañar hoy y me ha dicho que está abierto a que ustedes hagan las preguntas que quiere, porque le parece que les va a divertir más. Con ustedes, el doctor Nelson Castro. Sé que hay ministros y funcionarios de distintos gobiernos. Conrado, muchísimas gracias. Marcelo, gracias por la invitación, por la generosidad de la presentación, y a ustedes por la presencia aquí. Le decía a Conrado que me parece que lo más interesante en estas charlas, teniendo esta oportunidad del contacto, es que la basemos en preguntas. ¿Les parece bien? Porque si no, uno a veces empieza a hacer conferencias magistrales y cuando termina quedan poquitos minutos para la pregunta y después uno dice, uy, yo le hubiera preguntado tal cosa. Entonces, mientras doy estos 2 minutos para que el primero se anime a preguntar, que es lo más difícil, después cuando se anima el primero preguntan todos,
Yo quiero decirles del enorme honor que ustedes me confieren en haberme invitado aquí, del enorme amor que yo siento por el Uruguay, donde tengo familiares, de lo mucho que los argentinos queremos el Uruguay, como sé que los uruguayos quieren la Argentina, y de la enorme carga emocional y el gran impacto que nos produce saber el nivel de preocupación que a ustedes les genera lo que hoy la Argentina estamos viviendo. Y siempre para un periodista el primer elemento es aprovechar estas o generar en estas charlas un flujo de información, y ese es nuestro deber. Más allá de los sentimientos que nos produzcan las informaciones, siempre cuando uno tiene que ser crítico del lugar donde pertenece, siempre produce dolor. Uno quisiera poder hablar maravillas del lugar donde está, ¿no? Pero somos periodistas y para eso estamos, y por eso me parece que es lo más fructuoso de esta charla, que podamos transformarla en un ejercicio de periodismo, en el cual yo les dé toda la información que tenga y que esté relacionada con lo que sean las preocupaciones e inquietudes de ustedes. ¿Les parece bien, presidente? Nosotros estamos particularmente interesados en conocer su punto de vista de cómo usted ve la evolución de la sociedad argentina como tal. No qué va a pasar con el juez Griesa y eso, que es un asunto distinto, sino la sociedad argentina. Usted como periodista, como psicólogo, como persona que ha trabajado en este ámbito, necesitamos su punto de vista sobre cómo ve usted la evolución de la sociedad argentina en la situación que hoy se encuentra. Me parece un muy buen punto de partida, presidente Valle, y este es un punto clave. Y siempre yo en las charlas de análisis político de información digo que no se puede analizar los fenómenos políticos sin analizar lo que pasa en la sociedad, porque obviamente una cosa es reflejo de otra. Hoy la sociedad argentina está viviendo un proceso difícil dentro de un contexto de lo que yo llamo una dinámica involutiva de la Argentina en su situación social y en su situación política. ¿Por qué digo involutiva? Porque hoy se están regenerando en la Argentina procesos que habíamos visto en la Argentina en los años 50, que tienen que ver con una situación de profunda división antinómica entre aquellos que legítimamente están a favor del gobierno y aquellos que legítimamente son críticos del gobierno. Y este es un tema que no habíamos vivido desde la inauguración de la democracia y que ha sido novedoso y que el kirchnerismo ha instalado. Y ha instalado dentro de esta lógica de la confrontación de la bipolaridad, de lo blanco y de lo negro, según lo cual no hay ninguna posibilidad de convivencia entre uno y otro, lo cual significa la anulación del concepto de la convivencia democrática. Y es fuerte decir que hay una parte de la sociedad argentina que ha adquirido esta idea. Y es un hecho relevante e inquietante de la Argentina señalar que esto es así, sobre todo en sectores ilustrados de la sociedad, la intelectualidad, sectores de los profesionales, sectores del pensamiento, que lideran estructuras que tienen que ver con el reciclaje de esa idea. Y este es un problema. Este es un problema serio que hoy tiene, atendiendo a la índole de su pregunta, no solamente un valor enunciativo, sino que tiene una consecuencia concreta. Hoy hay familias que no se pueden sentar a compartir la mesa porque uno es kirchnerista y otro no lo es. Hoy hay amigos que ya no se reúnen más para preservar la amistad en algunos casos, y en otros casos no se reúnen más porque no son más amigos. Entonces esta es una situación muy compleja que nosotros no habíamos vivido hasta aquí, y es, le diría, la más preocupante en cuanto a proyección futura, porque obviamente un gobierno pasa, en algún momento pasará el gobierno del kirchnerismo, ¿no es cierto? El tema es que las fracturas sociales son más difíciles de
solucionar. Y hay un agregado más en relación a esto que tiene que ver con el trabajo sobre la juventud. Porque obviamente el kirchnerismo ha tenido cosas buenas el kirchnerismo en su gobierno, en estos 12 años, pero ha tenido esta génesis de la intolerancia que ha estado presente siempre, siempre. Más disimuladamente o no, este es un germen del kirchnerismo y algo pasa en la sociedad argentina por la cual ha sido exitoso en generar esta idea que todo es confrontación y que con el que no piensa 100% como uno no se puede compartir absolutamente nada. Y el final de la respuesta a su pregunta tiene que ver efectivamente con los movimientos juveniles. La incorporación de la gente joven a la política es algo bienvenido y necesario. Pero es muy importante ver cómo se modela esto, porque obviamente la juventud es un terreno fértil para los fanatismos, para las ideologizaciones casi fantasiosas de lo que puede ser una idea. Y el kirchnerismo está llevando adelante eso. Y nosotros tenemos que luchar fuertemente, y nos toca a nosotros desde los medios de comunicación una responsabilidad, y a mí me pasa mucho ir a dar conferencias a gente, a grupos, organizaciones juveniles que no son kirchneristas, el hecho de alertarlos, y alertarlos a quienes lo dirigen, a no incurrir en la misma práctica kirchnerista. Es decir, hay un desafío para no replicar del otro lado el mismo tipo de pensamiento, porque si no, obviamente, lo que vamos es a un abismo que nos lleva a repetir el tema del peronismo y antiperonismo, que sería terrible. En la Argentina, el pasado es fracaso. Todo lo que nos lleva a los argentinos al pasado nos divide y nos lleva al fracaso. Entonces, este es el problema que estamos viendo. Y esta es una situación muy delicada, de difícil solución, de presencia tan cotidiana con lo familiar, por eso marco la dimensión de lo que tiene, y es desde el punto de vista paradojal del kirchnerismo uno de sus grandes triunfos. En un contexto además político muy particular, porque la desaparición de los partidos políticos como tal, después de la crisis del 2001, le ha quitado cualquier marco orgánico a poder manejar eso con alguna racionalidad desde el liderazgo para buscar acuerdos, porque hoy no los hay. La Argentina ha visto destruir su sistema de partidos políticos. El único partido político dador de poder hoy es el peronismo. Tenemos un gran PRI y esto impide que hoy se haga política desde las estructuras políticas, se hace política desde la posesión de poder. Y esto anula cualquier posibilidad de debate, porque entonces la idea del poder es una idea de tenencia y no de servicio. Así que socialmente estamos viviendo un problema muy complejo y le diría que es lo más inquietante de todo este proceso sociopolítico económico que vive la Argentina. Usted ha señalado en algunas entrevistas que como que hubo un momento en el año 2009 en que hubo la posibilidad de un cambio, de un cambio de rumbo, porque los grupos políticos se habían dividido en tercios y sin embargo, es decir, para que la Argentina encontrara un nuevo camino de integración, digamos, del gobierno y la oposición, y eso se frustró. ¿A qué se debió que eso ocurriera y cuáles son las perspectivas de que pudiera volver a armarse algo parecido? Bueno, lo que ocurrió en el año 2009 es un elemento que ha tenido enorme peso en la construcción del poder del kirchnerismo. Y es una de las lecciones que no sabemos todavía si la oposición política ha aprendido. Efectivamente, en el 2009, entre la crisis económica que se vivió y obviamente también los fenómenos de autoritarismo que expresó el kirchnerismo, esa elección, la sociedad argentina mandó un mensaje muy interesante como mensaje. Dividió a las estructuras políticas en tercios.
el kirchnerismo sacó 32%, la unión del PRO con el justicialismo sacó el 31% y el acuerdo cívico-social sacó el 30%. Ahí quedaba entonces la posibilidad de la conformación y se abría la posibilidad de la reconformación de alianzas políticas viables, que hoy es lo único que puede ofrecer la Argentina ante la gran atomización de las estructuras políticas. ¿Por qué se perdió esto? Precisamente por la falta de estructuras políticas, porque hoy entonces todo en la Argentina se arma a nivel alrededor de las personas. No es una estructura política que a través de un proceso de debate y de una evolución de formación. Uno en un partido político comienza, hará sus pininos, será un día concejal, otro día diputado, otro día senador, otro día intendente, e irá, y después la suerte irá hasta donde pueda llegar. Pero todo dentro del marco de los partidos políticos, con todas las cosas que tiene la política, las cosas buenas, las cosas malas, pero con todas sus normas. Hoy en Argentina esto no existe. Entonces todo se arma al revés. Todo se arma a nivel de la persona. Fíjese qué interesante. En esa elección del 2009 surge la Unión PRO como una estructura de mucha posibilidad política. Dos de sus referentes fundamentales eran personas que vienen a la política sin ninguna trayectoria partidaria, Macri y de Narváez. Y Solá, que venía, digamos, de la navegación sinuosa de lo que es el peronismo. Del otro lado estaba el acuerdo cívico-social, con todos fundamentalmente desprendimientos de la Unión Cívica Radical y del socialismo. Es decir, que daba la posibilidad de una construcción a través de las coaliciones, que hoy es la única posibilidad que tiene la Argentina de construir alternativas políticas fuertes. Porque aún el peronismo hoy, digamos, que es como una carcasa que tiene fuerza, no desperdicia las coaliciones. Y ahí se perdió porque todo el mundo cree que está destinado a ser presidente. Y entonces, al día siguiente que se habían triunfado, en el medio del triunfalismo, la discusión entre de Narváez, Macri y Solá era quién iba a ser el próximo candidato a presidente. Y en el acuerdo cívico-social, digamos, al día siguiente, Elisa Carrió rompió todos los códigos, mandó una carta política despegándose y lo destruyó. Entonces, esa suma de individualismos sin estructura, porque es muy interesante seguir el nombre de los partidos. Si yo le pudiera decir, hemos tenido la Unión PRO, el Acuerdo Cívico-Social, el Partido Fe y Trabajo, Esperanza y Trabajo, Trabajo, Justicia. Como yo digo, ha faltado el partido del pleno gozo de la felicidad para hacerla completa. Entonces, esta es la marca que tiene la Argentina. Y hoy entonces, frente a esto, el que está en el poder se beneficia fuertemente. Porque entonces el que está en el poder utiliza los métodos del poder, la caja, para cooptar. Entonces el político que hoy puede ser del radicalismo, usted va y le ofrece la caja y puede ser mañana el kirchnerismo. Eso es lo que la oposición no ha entendido, e increíblemente la oposición creyó que el año pasado, dividiéndose, podía ganar el kirchnerismo. Es realmente el mundo al revés, ¿no es cierto? Bueno, y así le fue y así nos fue, generando una situación institucional muy mala, porque hoy el gobierno tiene la suma del poder. Y cuando un gobierno tiene la suma del poder, siempre es malo, en cualquier parte. Mucho más en un país en donde la institucionalidad y la legalidad es débil, como en la Argentina. Por lo tanto, hoy a la oposición le cuesta mucho ser alternativa. Este es uno de los problemas que tenemos. Por eso la sociedad es la que termina generando el protagonismo después del 13 de septiembre y dando idea de que hay una posibilidad de ponerle freno al gobierno. Y la oposición hoy sabe a qué oponerse, pero no sabe qué proponer. Así que este es el problema. Es decir, la oposición está empeñada en construir alternativas basadas en las personas, sin darse cuenta y sin haber aprendido de la experiencia que la única posibilidad es al revés. Es decir, tengamos el proyecto y después la persona que salga quien salga y compartamos ese proyecto. Esta es una cultura también
que hoy la oposición hasta el momento no ha mostrado tener. Perfecto. He recibido alguna pregunta que la voy a hacer yo, pero el micrófono está disponible hacia cualquier mesa para que los invitados de hoy levanten la mano y también puedan preguntarle directamente al doctor Castro. La pregunta que me llega ahora es: ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en la Argentina? ¿Ve un peligro de contagio hacia sus vecinos? Bueno, por lo que veo aquí no veo ese peligro de contagio, cosa que a mí me alegran decir, ¿no? Hoy estamos con problemas en la Argentina en el tema de la libertad de expresión. Y este es obviamente un tema en el cual el gobierno ha trabajado muy fuertemente y lamentablemente con éxito. El kirchnerismo tiene un antecedente de intolerancia con la prensa muy fuerte, que ya lo exhibió en su gobierno en Santa Cruz. No es exclusivo del kirchnerismo. Este es un problema que también tiene la Argentina con parte de sus dirigencias políticas. El menemismo también fue muy duro con la prensa. El menemismo también fue muy duro. Y en aquel momento la persecución se hizo a través de las denuncias judiciales. Todos los periodistas tuvimos, quien menos tuvo 10 procesos judiciales por calumnias y demás. El kirchnerismo, entonces, digamos, es una continuidad con un método más sofisticado que tiene que ver con la instalación en el mundo de la propiedad mediática de estructuras afines al gobierno. Y en ese aspecto la ley de medios ha jugado un rol fundamental. La ley de medios tiene un solo objetivo: la destrucción del Grupo Clarín. No es que el Grupo Clarín sea el non plus ultra del paradigma de las cosas ideales. Yo trabajo en los medios del Grupo Clarín y todos me conocen, soy crítico de cosas del Grupo Clarín. Como este episodio de ayer de estas denuncias que se hicieron contra periodistas que no compartimos y que creo que se han retirado. Pero dicho esto, debo decir que en el Grupo Clarín han permitido y permiten que yo sea crítico de cosas que hacen y que tenga una línea editorial independiente, como le pasa a Joaquín Morales Solá, a La Nata, a Teneman, a Slotoviana. ¿Cuál es el problema entonces que tiene el gobierno en cuanto a la libertad de expresión y qué es, y voy directamente a lo que estamos viviendo, que es el 7D? La ley de medios tuvo siempre un solo objetivo: la destrucción de TN. Y ese objetivo, con el tiempo, se ha visto reforzado. ¿Por qué? Porque la ley de medios, con esta idea de crear más voces, en realidad lo que quiere crear es menos voces. ¿Por qué? Porque uno puede tener una ley muy buena. Después hay que ver quién compra medios, quién tiene plata para poner medios. No es un tema tan fácil, ¿no? Está esta idea de que quien sobra la plata para poner medios, no sobra la plata para poner medios ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en el Reino Unido, ni en ninguna parte. Por lo tanto, ¿quiénes han comprado medios? Los empresarios afines al gobierno. Medios que no importa que sean deficitarios, porque se mantienen con dos sistemas, o con negocios que los empresarios afines al gobierno tienen por parte del gobierno, o con la publicidad oficial. El espectro de los medios comprados, de los nuevos medios que han aparecido en la Argentina con la ley de medios, son el grupo de Cristóbal López, grupo afín al gobierno, el grupo Spolsky Electroingeniería, grupo afín al gobierno, el grupo Olmos, grupo afín al gobierno, el grupo Vignati, que tiene ámbito financiero afín al gobierno, y por supuesto la televisión y los medios públicos. Frente a esto, y Telefe, que a través de la situación que vive Telefónica, como Telefónica no puede ser de ninguna manera propietario de un medio porque tiene un servicio público, el gobierno le ha puesto un condicionamiento y el condicionamiento se ve hoy en la línea editorial de Telefe, que es una línea afín al gobierno.
el único lugar donde podemos estar aquellos que el gobierno dice que somos opositores, pero que en realidad somos críticos. En general, el periodismo siempre es crítico del gobierno del turno, ¿no? Esto es así. El presidente Valle podría decir 80.000 cosas, ¿no?, sobre eso, de lo que le tocó vivir a él, a su sucesor, a su predecesor y a sus sucesores. Es así. No, el poder está más expuesto a ser sujeto de crítica, más justas, menos justas. ¿No es cierto? Al gobierno esto no lo tolera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda esta enorme cantidad de medios no han podido disminuir la presencia de TN. Canal 13 también, pero fundamentalmente TN, que es el canal líder de noticias, que es el canal al cual la presidenta y su difunto esposo eran fanáticos. Conclusión, entonces, la ley de medios tiene ahora como objetivo la destrucción de TN, y esto es lo que está en juego el próximo 7D. Con un agregado que a mí me resulta así penoso, ¿no?, y que yo espero que el Uruguay no repita. Hay una parte de la profesión periodística que adhiere a esto. Colegas importantes y respetables. Y este es un problema. Este es un problema que hoy tenemos muy fuerte, porque obviamente debilita la posibilidad de defensa de esto. Y probablemente, si el gobierno logra que cierre TN, algunos colegas, no pocos, van a estar contentos. Esta es la realidad que hoy vivimos en la Argentina, que es una realidad triste. Y el gobierno ha dado la idea de que si el 7D vence a Clarín, la Argentina será otra. Y la Argentina será la misma y seguramente peor. No porque Clarín, les repito, sea el paradigma, tiene cosas criticables, sino porque quedará un instrumento muy importante para que se expresen las voces críticas, con un detalle que va más allá de lo nuestro, y sobre lo cual yo advierto inclusive a los dirigentes políticos de la Argentina, que recién ahora empiezan a tomar noción de qué es lo que está en juego. Porque en definitiva, si no, parece que lo que está en juego es solamente la defensa del trabajo de periodista, que siendo importante, parece una cosa corporativa. El año que viene tenemos elecciones en la Argentina. Cualquiera que ustedes vea cuál es la grilla y la posibilidad de los dirigentes de la oposición de estar presentes en los medios hoy afines al gobierno, va a ver claramente la dificultad que tienen de acceder a muchos de esos medios. Con un dato más, que tiene que ver con el manejo propagandístico que el gobierno hace de lo que son los medios. El año que viene, si no estuviera TN, la posibilidad de los dirigentes políticos de la oposición de participar de debates o de tener lugares para expresar más allá de lo que es la propaganda política va a quedar fuertemente disminuido, y va a quedar reducido a los espacios de publicidad, propaganda política que el gobierno autoriza. Y es una cosa muy peligrosa lo que va a pasar el año que viene, porque los espacios de propaganda política son breves, de 1 minuto, y son igualitarios para todos, inclusive el oficialismo. Lo que pasa es que el oficialismo después cuenta con lo que es los medios públicos, el fútbol para todos, el automovilismo para todos, el Canal 7, para hacer allí una propaganda política a la cual no tiene acceso la oposición. Así que en el tema de la libertad de expresión están encerradas muchas más cosas que lo corporativo, que lo que puede hacer la defensa nuestra, ¿no? Esto es lo que está en juego, esto es lo que el gobierno está buscando, y es muy importante lo que ha pasado en pos de esto, porque en pos de esto el gobierno ha avasallado la justicia y ha generado y ha puesto de manifiesto frente a la sociedad cosas que antes veíamos los periodistas. Es decir, durante mucho tiempo, cuando nosotros le hablábamos de la sociedad de un gobierno que no respeta la independencia de la justicia, era algo que a lo mejor veíamos nosotros en fallos de los cuales la sociedad no llegaba a tener una noción clara en cuanto a su significado. Ahora lo ha visto.
esta situación del gobierno intimidando a jueces, desplazando a jueces, apretando a jueces, borrando todo un fuero, es algo que no se había visto, ni siquiera en la época del menemismo, que fue muy irrespetuoso de la justicia. Esto es lo que la sociedad comienza a ver, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha demostrado y puesto de manifiesto este hecho, que genera la expectativa de que la sociedad aprenda y que la sociedad tenga idea y noción de lo que significa la suma del poder público. Así que esto es lo que está en juego en todo este episodio del 7D, que hoy por hoy tiene un final desconocido. Pregunta un participante: el proteccionismo, el encerramiento del comercio exterior, ¿puede llegar a ser viable en el largo plazo? ¿Cómo se manifiesta hoy en la Argentina los efectos del cerramiento feroz? Bueno, por supuesto que la respuesta es no, esto no es en el largo plazo viable. La Argentina, uno de los problemas que tiene, esto es descriptivo, es la pendularidad. Es decir, pasamos de la década del 90 a una apertura total, sin ningún tipo de regulación en cuanto a puntos de desequilibrios, a esta situación del cierre del mercado. Ni la otra era la ideal, ni esta es la ideal. Y pasamos de un Estado que no existía a un Estado que quiere tener todo. Algún día llegaremos a una situación media donde haya un Estado que atienda cosas de desequilibrios particulares y después deje que las cosas funcionen. ¿Cuál es el problema fundamental que hoy tiene la Argentina? Se acabó el superávit fiscal. Y esa es una contradicción muy fuerte del kirchnerismo. Ustedes saben que Kirchner tenía noción de administración. Kirchner había estudiado economía. Se había preocupado por saber, y él sabía que con superávit había gobernabilidad. Y él sabía que el dólar para los argentinos tiene un valor muy fuerte, era un elemento que también generaba gobernabilidad. Por lo tanto, durante su gobierno se esmeró en mantener superávit, lo cual hizo que la presión sobre el dólar, naturalmente, es decir, la sociedad cuando ve que el dólar está fuera de presión, automáticamente se tranquiliza y los dólares estaban allí en depósitos. Pero eso se perdió a partir del 2009, con la campaña electoral del 2010 y, por supuesto, con un tema fundamental, que es la inflación. Porque ¿cuál es el esquema económico del gobierno? El esquema del gobierno es retenciones y subvenciones, con un valor del dólar alto. Este fue el esquema del cual Kirchner se benefició tras la tarea sucia que hizo Duhalde con Lavagna. Mientras se mantuvo ese esquema, el dólar estuvo quieto, la economía creció, la inflación estuvo más o menos controlada. El tema es que el boom de consumo, el poco estímulo al ahorro y demás produjo una presión en una economía que tiene dificultades estructurales muy fuertes sobre la inflación. La inflación le fue quitando valor de competitividad al dólar y llegamos a lo que pasó el año pasado. El año pasado el valor del dólar era barato, y la gente empezó a comprar dólares y apareció esta idea de alguien que dijo: con el cepo cambiario se arregla todo. Por supuesto, con el cepo cambiario no se ha arreglado absolutamente nada. Y el tema de la inflación continúa, y el problema es que hoy no hay salida para el cepo cambiario. Porque hoy el cepo cambiario implica llevar el dólar por lo menos a 6.50. Lo cual tendría en la Argentina no es Brasil. Yo siempre me acuerdo, me tocó estar en Brasil cuando fue la devaluación de Fernando Enrique Cardoso. Y me acuerdo que me habían llamado y me dijeron: Nelson, fíjate por favor cómo está la gente con el dólar. Y yo le digo, mira, acá nadie pregunta por el dólar, yo voy a hacer el trabajo para ver qué pasa. Y yo le preguntaba a la gente: ¿usted sabe cuándo está el dólar? La verdad que no tengo idea. Y el dólar volaba. En la Argentina hoy usted puede hacer muchas preguntas que a lo mejor no me sabe. Esta la sabe todo el mundo, ¿cuánto está el dólar?
El blue, el gris, el red, el que fuere. Entonces, el problema es que se acabó el déficit, el superávit, y hoy, por supuesto, ¿qué hace el Estado? El Estado le pide al Estado, y el gobierno cree que esto es gratis, ¿no? Entonces, que tener la deuda con el ANSES es gratis, que tenerla en un momento esto no es más gratis. Con un problema además conceptual muy fuerte, y yo esto lo digo descriptivamente, nunca soy peyorativo porque a nosotros los periodistas nos toca dar información. Cuando la presidenta dice, tengo este teléfono celular que está hecho en la Argentina, ustedes se dan cuenta lo difícil que significa establecer cualquier posibilidad de un reconocimiento de la realidad. Cuando el presidente, fuere quien fuere, cree que porque esto se ensamble en Tierra del Fuego, se hace en la Argentina. Entonces yo esto lo digo con mucha pena y lo digo muchas veces al aire, y en el gobierno se enojan porque creen que yo estoy faltando el respeto cuando estoy describiendo. Entonces hoy hay una idea de que en la Argentina estamos viviendo un proceso de sustitución de importaciones, que no es tal. Vienen algunas industrias, por supuesto que vienen porque han evaluado que tienen todavía una ventaja particular competitiva en relación a otras cosas. Pero obviamente es imposible llevar adelante con los costos que la inflación está generando este tema. Porque por supuesto además esta situación ha generado una crisis energética brutal. La Argentina, que al comienzo del gobierno de Kirchner tenía autoabastecimiento energético, hoy no lo tiene más. Y el costo de importar energía es muy fuerte. Hoy el gobierno no tiene además posibilidades de levantar el cepo cambiario porque necesita todos los dólares que están en la economía para pagar, entre otras cosas, la deuda energética. Entonces, el cepo ha llegado para quedarse por un largo tiempo. Con todos los elementos nocivos que esto tiene para la economía argentina, las empresas que se están yendo de la Argentina, la dificultad que tienen los importadores para importar los productos, y porque en definitiva, para una economía que sigue teniendo esta dependencia de importaciones, la consecuencia no ha sido gratuita, porque hoy hay toda una disminución de actividades. El gobierno se empeña en seguir diciendo que el nivel de actividades es igual, y el nivel de actividades no es igual. Y el problema que se ve es que en aquellos momentos que el gobierno quiere levantar un poco el freno para ver qué pasa, si efectivamente hay alguna posibilidad que el flujo ceda, no cede, porque entonces las industrias piden, estos piden, nosotros piden, y hay una demanda de dólares que no está. No está ni va a estar. Porque una de las consecuencias de esto es que los argentinos retiraron los dólares del circuito bancario. El gobierno no llegó a entender que esos dólares también hacían a la economía y formaban parte de créditos y formaban parte de las reservas. Entonces ahí es lo que se denomina una mala praxis económica, porque el gobierno pudo haber solucionado ese atisbo de corrida cambiaria que hubo en el momento que la presidenta ganó la elección de una manera mucho más inteligente y sin crear el problema que hoy no tiene solución, porque una solución es una devaluación para llevar al dólar a 6 pesos con 50. Muy bien. La pregunta viene con otro marco y es, escuchamos poco sobre situación y políticas de salud en la Argentina, al punto que casi no son ni conocidas las figuras de esta área y tampoco aparecen en el discurso tan reiterado que tenemos ocasión
de escuchar a través de cadenas y la versión de los voceros, en general la propia presidenta. ¿Hay una política de salud para la Argentina? ¿Qué resultados está dando? Si no la hay, ¿hay una política también sobre el tema de industria farmacéutica y medicamentos? Sobre el tema de la industria farmacéutica y medicamentos hay una ley de medicamentos, de patentes, que se sancionó en la década del 90. Allí hay algunos esfuerzos interesantes de algunos laboratorios, porque el gobierno sí ha dado apoyo a sectores de la tecnología. Lo que pasa es que son obviamente todavía fenómenos muy incipientes en áreas muy especializadas. Y por lo tanto, en cuanto a la capacidad de cobertura de medicamentos, termina siendo escasa. En cuanto al tema de la salud pública, la Argentina tiene un verdadero problema para el establecimiento de una política de salud pública que viene de la década del 90, que ha sido la descentralización de toda la estructura hospitalaria. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de la Nación hoy no tiene hospitales, y al no tener hospitales, no tiene efectores propios de salud. Por lo tanto, el país es, digamos, desde ese punto de vista tiene una situación nominativamente federalista, porque cada provincia es la que es responsable de la elaboración de sus políticas de salud. Pero el problema es que las situaciones deficitarias son tan fuertes que las provincias necesitan para esa cobertura sí o sí de la nación, porque en algunos casos no tienen con qué sostener lo que hoy son los enormes costos que los centros hospitalarios o centros de salud de alta complejidad tienen las provincias. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esto? En que finalmente, si hay necesidad de un proceso o de un tratamiento de altísima complejidad, los centros en Argentina, que es federal nominativamente, siguen siendo Buenos Aires, un poco Córdoba, un poco Mendoza, un poco Rosario y nada más. Así que estas son las paradojas. Una política, la Argentina hubiera necesitado aquí algo más central para generar políticas de salud regionales en un país tan grande. Y esto ha quedado anarquizado después de la descentralización. Y esto complica muchísimo y hace que entonces que usted va a Formosa y en Formosa hay una salud pública del quinto mundo. Y usted a lo mejor va a Córdoba capital y se encuentra con salud, para no hablar de Buenos Aires. Digo, esos desequilibrios hoy en la Argentina existen y son producto de una falta de política de salud pública concreta llevada a los hechos, más allá de lo que nominativamente se haga con planes de vacunación y demás, ¿no? Es muy interesante porque la Argentina, además, entonces, como consecuencia de esto y como consecuencia de la adulteración de las estadísticas, tiene un verdadero problema para enfrentar los bolsones, los nichos de marginalidad y de emergencia social que tienen consecuencias muy fuertes sobre dos fenómenos de la salud pública que son, uno, la mortalidad infantil y otro, la malnutrición infantil. En el mismo sentido, hay otra pregunta sobre la situación de la educación. También hay un proceso de descentralización federal de la educación y, por lo tanto, la pregunta es, ¿hay modelos que estén compitiendo en distintas provincias de modo que una pueda exhibir resultados exitosos y otras desastrosos? ¿O tiene una conducción central? La reforma educativa de los 90 fue muy mala para la educación argentina porque esta idea de la descentralización sin un acompañamiento no solamente presupuestario sino de políticas concretas de adecuación de las necesidades de la educación ha tenido un efecto muy malo, por lo cual la educación, que en la Argentina fue líder a nivel latinoamericano, la educación como instrumento de igualación, hoy en muchos casos la educación recicla la desigualdad. Porque una cosa es un chico que puede ir de un hogar bien constituido a un colegio bilingüe, con computación, con esto, con aquello y demás, y
poder estudiar y demás, y otra cosa es un chico que va a una escuela rural donde lo primero que hace es ver si come y después que aprenda lo que aprenda. Entonces pueden ser que, voy a poner el chico 1 y el chico 2 terminen en 7º grado. Ahora hay que ver fundamentalmente cómo está el chico 1 y el chico 2. Entonces, la problemática social de la Argentina, la latinoamericanización de la Argentina, cuando digo la latinoamericanización no lo digo en tono peyorativo, sino descriptivo. La Argentina, que es un país no exento de problemas, pero con una fuerte cohesión social, que hoy se ha desmembrado y que cuesta mucho desmembrar, porque una vez que se entra en la exclusión, es muy difícil salir de la exclusión, aun cuando se hagan procesos inclusivos. Salir de la exclusión implica tener acceso a una vivienda, tener acceso a un cambio de pauta de vida en una familia que ha entrado en la exclusión. Y entonces esto es un problema muy fuerte que tiene como única posibilidad a veces en Argentina que sea ese joven el que salga de la exclusión, lo cual lleva 12, casi 17 años de educación para que termine o con un secundario bien conformado o con un título universitario o con alguna formación que le permita acceder a un peldaño superior de trabajo. Porque hoy el problema es que cuando se genera exclusión puede que la persona tenga trabajo, pero ese trabajo no le permite salir, no ya de la pobreza, sino de la exclusión. Hoy hay gente en la Argentina que tiene trabajo, ¿no es cierto? Se ha creado fuentes de trabajo, pero hoy un trabajo digno, 5.000 pesos, que no cualquiera gana en Argentina, no le permite acceder a la vivienda, no le permite acceder a un montón de cosas. Entonces, con la educación hay un problema. Hay un problema con la formación de los maestros. La tecnología hoy impone un desafío enorme a la educación, porque hoy Internet, las redes sociales son algo que domina el chico notablemente. Y hoy hay maestros que todavía no han llegado a esa generación, con lo cual la disociación es muy fuerte. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una necesidad de recursos que por supuesto se hacen muy fuertes para el Estado y muy difíciles de tener en esta situación de un Estado que tiene el nivel hoy superlativo que tiene en la República Argentina. Entonces con la educación también tenemos estos problemas. Hay una conflictividad gremial permanente, en muchos casos motivada por situaciones políticas, pero fundamentalmente por lo que hoy significa ser maestro. Hoy un maestro tiene que trabajar 14 horas por día para poder tener un salario más o menos, y eso es una cosa destructiva, ¿no es cierto? Hoy además la situación de un manejo de un chico en el aula, los que son docentes lo saben, es mucho más compleja, por eso inclusive en algunos lugares se está propendiendo a 2 docentes por aula, sobre todo cuando las aulas son muy numerosas. Así que nosotros tenemos ese tema, junto con un tema político, es decir, uno puede ver estadísticas de que más chicos terminan el secundario. Eso existe. Ahora hay que ver cómo lo terminan. Hay que ver qué calidad educativa tiene. Y en ese aspecto hay coincidencia que la educación argentina se ha hecho más irregular, con un deterioro de la educación pública que tiene lugares de excelencia absoluta y lugares muy malos, y con una educación privada que constituye un aporte también muy importante a la educación, que hoy constituye la alternativa de elección. Hay un dato muy interesante que surge del último censo de los camioneros. Los camioneros, el gremio de Hugo Moyano, ha tenido un fuerte, más allá, es decir, las pujas políticas sociales de Moyano han tenido un fuerte impacto positivo en el nivel de vida de los camioneros. Hoy los camioneros ganan buenos salarios en la República Argentina. Y entonces se hizo un estudio el año pasado. ¿Dónde mandaban los chicos los camioneros? ¿Escuelas privadas o escuelas públicas? 68% lo manda a escuelas privadas. Quiere decir que esto es un elemento muy delicado, es decir, ahí en un nivel claramente de gente obrera y demás,
es cierto?, gente con identificación de lo que es la escuela, de los gobiernos con la escuela pública, se manda a los chicos a escuela privada como opción hoy de mejor educación en la República Argentina. Y este es el esta foto es indiscutible de lo que hoy se vive con la educación en la Argentina. Nelson, complementando un poquito esto, hay una pregunta que dice: en los últimos días hemos visto en la televisión uruguaya producto de videos de la República Argentina que ustedes también analizaron. Sí. Usted analizó concretamente la semana pasada en su mensaje, la de la escuela, las actrices de la escuela y el crimen de la señora Rica. Sí. ¿Eso es una política? No. ¿O es, porque además es una provincia bajo gobierno socialista? Socialista. Creo que todos la conocen, y si no, la anécdota, y muy interesante porque eso me refiere a la pregunta del presidente Valle. Aparece un video sobre el cual alerta Juan José Campanella, el director de la película que ganó el Oscar, El secreto de sus ojos, donde aparecen unos chicos en una escuela en la localidad de Los Amores, en la provincia de Santa Fe, 3.500 habitantes, así que la única escuela. Aparecen unos chicos haciendo una parodia de una telenovela mexicana. Entonces la telenovela toma la problemática de la telenovela con hechos de la Argentina, de la realidad. Entonces aparece una chica diciendo que acá tengo los dólares y cómo es posible que la presidenta no me deje comprar dólares, y entonces lo que pasa es que la presidenta está contra los ricos y con los pobres, y entonces aparece todo, no, bueno, pero esos dólares necesitamos para comprar YPF, toda una cosa impactante que además termina con uno de los protagonistas, que es un chico que saca un revólver, porque es un chico que estaba en silla de ruedas, pero que parece que tenía un amante, que dice: yo esto lo voy a arreglar como se debe arreglar, saca un revólver y mata al chico. Los chicos vestidos con los trajes y demás. Un espanto. Pero la historia tiene un después. Empezamos a ver qué reacción había habido en esa localidad. ¿Y cuál fue la reacción? Todos defendieron lo que se había dicho en la escuela, todos. Y se enojaron con los que habíamos criticado eso. Entonces, como hablaba con la pregunta del presidente Valle, es muy importante lo que pasa sociológicamente en los países. Es decir, ahí algunos decían, bueno, me decían, Nelson, hay que... No, esas cosas no se arreglan. Yo decía, esas cosas no se arreglan con sanciones. Hay que analizarlo, hay que ver por qué un maestro llegó a eso, y uno puede encontrar, bueno, mira, un maestro, qué sé yo, alocado, que esto, que... No. Yo lo comentaba en la radio. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad. A la sociedad le pareció divertido que en la escuela se hagan esas cosas. Entonces, la problemática es mucho más compleja. Es mucho más compleja de lo que está. Y yo siempre quiero tender a esto porque ustedes saben que a veces en los argentinos hay una tendencia a victimizarnos a esta idea tan particular de que el mundo está contra nosotros, ¿no? Y digo, nosotros somos artífices de muchas cosas que nos pasan. Y en la Argentina tenemos cosas fenomenales. Hablaba, ¿no? El país que tiene premios Nobel en Latinoamérica como ninguno, y tiene cosas individuales espectaculares. Y tiene estas cosas que, por supuesto, a la luz de este contexto resultan aún más contradictorias. Usted no diría, no, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes a sus chicos estaría feliz si en el colegio les hacen eso. Le repito, lo cual no significa decir hay que echarlo al maestro. Y no hablar con el maestro, mire, no, eso es el colegio. Los chicos vamos a hacer otra cosa, y que lo recreativo tenga otra cosa y no el mensaje de una novela mexicana donde uno mata al otro por una tradición y todos se ponen contentos y se ríen. Pero en esta localidad estaban todos contentos. ¿Qué repercusión va a tener estas manifestaciones, estas espontáneas de una clase media que, bueno,
Ya se acordará el 25 de mayo de 1800. No sé realmente qué repercusión le van a Mire, habla de la repercusión que tuvieron las manifestaciones. Mire, hay una cosa clara. El gobierno no va a cambiar. El gobierno tiene un problema psicológico-político, que es este. Siempre a los gobiernos les cuesta cambiar, ¿no? Siempre, por supuesto. Y ahí está la sabiduría de quien está en el poder, cómo abre las ventanas para, por lo menos, conocer otra realidad. La presidenta, y digo esto también descriptivamente, la presidenta cree que la realidad es como ella cree que es. Y yo le pongo un ejemplo, porque suena como una frase. En la Argentina puede ocurrir que hoy en el centro del gobierno nos digan que hoy es lunes. Y uno dice, mire, es martes todo el día. Pero en el centro del gobierno pueden creer que es lunes. Y es imposible hacerlos convencer de que es martes. Entonces este es un elemento muy fuerte de un gobierno. Fíjense cuál es la estructura del gobierno. Quiero decirles que dentro del gobierno hay mucha gente muy preocupada y muy impactada con lo que fue la manifestación de la gente, tanto el 13 de septiembre como el 8 de noviembre. Son ministros que por supuesto no hablan y que cuando comentan algo con nosotros los periodistas críticos lo hacen a través de un vocero, porque temen que se los identifique. Entonces, el problema es que la presidenta cree que eso es Clarín, que eso es Mañeto, que eso es algo armado. Y usted puede decirlo, bueno, puede que lo digan, a lo mejor para quedar bien. El problema es que lo creen. Por eso creen que el 7 de diciembre cambia el mundo en la Argentina. Entonces, lo más probable es que esto aumente. Las encuestas muestran claramente que entre la gente que fue a protestar había gente que votó a la presidenta. Hay mucha gente que votó a la presidenta. No la mayoría, pero hay gente que votó a la presidenta. Porque el voto del 2011, que es un voto muy interesante para analizar, tuvo elementos únicos. El gran espaldarazo para ese voto fue el fallecimiento de Néstor Kirchner. Es muy difícil hacer una campaña electoral contra alguien que está en el poder a quien se le murió el esposo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, hace falta una ingeniería política del otro lado de un nivel de sofisticación, contundencia, inteligencia, preparación, logística, que por supuesto la oposición no tuvo. Junto con eso se dio, por supuesto, la mejora de la economía y demás. Por eso, digamos, y porque la presidenta durante el 2011, digamos, con toda la desgracia, por supuesto, para alguien que se la mostró a su esposo, ¿no? Nadie puede, uno está hablando en términos políticos, obviamente. Digamos, desde un punto de vista político, fue la ecuación perfecta. Una mujer que se muere su esposo, que se queda en el poder y que da esa épica de enfrentar a todo el mundo, con un aspecto más condolido, que seguramente estaba, y ese uso desde la tribuna. Eso dio resultado. Eso dio un resultado muy fuerte, que nadie en la oposición evaluó como consecuencia de la mala evaluación de la realidad. Entonces, hoy mucha gente, yo lo veo, a mí me toca, como esta charla me toca ir mucho al interior del país, yo viajo mucho por la Argentina. Y estadísticamente, si esto estuviera en la Argentina, digamos, una concurrencia como esta que me honra,
Yo diría, y mire, si se votó el 54%, acá alguno, si estuviéramos en la Argentina, votó. Acá alguno votó, por mera estadística. Entonces se producen hechos muy interesantes porque siempre hay un murmullo. No. Y entonces me pasó hace 2 meses en Rafaela que al murmullo, ahí donde están sentados el presidente y el embajador, donde estaba el presidente, donde está usted, empezó un señor a levantar la mano despacito así. Y donde está el embajador lo empezó a mirar. Entonces, donde está el presidente le dijo al embajador, escúchame, vos también la votaste. Y entonces se generó esta situación, que es producto de la realidad, que en la Argentina ya tiene un antecedente. En el año 95, cuando Menem ganó con el 50%, hubo un estupor impresionante, nadie lo había votado. Entonces forma parte de lo que es este voto, porque tampoco la oposición daba a ninguno que votar. Esta también es una realidad. Entonces, hoy hay mucha gente de esa que no es militante, que está diciendo, era verdad esto. Y que por supuesto junto con eso está viviendo la penuria económica de lo que se está viviendo. Realmente. Por lo tanto, lo más probable es que esta reacción continúe. Lo cual es una pena que el gobierno desaproveche las oportunidades. ¿No es cierto? Hay un tema muy fuerte que es el de la reelección. El de la reelección es un tema real. No sabemos cómo va a terminar. ¿Pero por qué es un tema real? Porque no hay kirchnerismo sin un Kirchner en el poder. Esto está clarísimo. El esquema que habían ideado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner era ideal, tremendo. Íbamos a una monarquía dinástica. Es algo a lo cual hay que prestarle muchísima atención. El fallecimiento de Néstor Kirchner lo echó por borda. Si no, era una cosa que hubiéramos tenido Kirchner por 30 años a lo mejor. No hay Kirchner, no hay kirchnerismo. Y como no hay estructura política, no hay sucesor. Es decir, el día que el kirchnerismo, que no esté la presidenta, viene al gobierno un peronista, no hay duda. Y el peronismo se va a deglutir al kirchnerismo. En el peronismo hay mucho enojo con el cristinismo camporista. Hay mucho enojo. Entonces, en el esquema de la presidenta, ¿cuál es? Con esta idea que yo marco de que se construye poder no desde la militancia en el partido político, sino en el ejercicio de la función. Yo necesito ganar en el 2015, porque a lo mejor en el 2015 meto algún intendente, algún esto, alguna cosa y demás, y a partir de ahí esa figura comienza a crecer, para que en el 2019 pueda reemplazarme, o tendré que seguir en el 2019 hasta que llegue a una gobernación y hacerlo. Ese es el razonamiento político que hay, por eso es el riesgo de la reelección hoy. Y por eso la desesperación de la reelección, porque obviamente en el peronismo están agazapados, esperando, los niveles de rencilla son muy fuertes, porque la cámpora constituye una estructura militante bien propia de la ausencia de los partidos políticos, es militancia rentada. Dentro de la jerga del peronismo, a la cámpora se la conoce como la agencia de colocaciones. Y es así, es decir, ¿cómo se hace? Va alguien y dice, yo tengo un proyecto para hacer cosas. Mire, si usted viene, lo puede hacer acá con nosotros. Qué bueno, lo hago con ustedes. Pero usted se transforma en un kirchnerista, por supuesto. ¿Cómo no voy a ser un kirchnerista si tengo mi trabajo asegurado? Entonces, este es el tema crucial que vamos a vivir el año que viene. Lo de la reelección es una batalla definitiva. Muy fuerte para un poder que no tiende alianzas. La presidenta no tiende alianzas con nadie. Y este es un verdadero problema que enfrenta el poder y que da esta idea de cruzada. El poder vive, ¿somos nosotros o después no hay nadie más? Por lo tanto, lo que viene el año que viene políticamente va a ser una elección muy caliente, muy complicada, porque se define un proyecto. Eso sí, si el gobierno obtiene la reelección,
Eso nos acerca enormemente a Venezuela. Enormemente a Venezuela. Y eso es... La reelección es así, la reelección no está permitida, la reelección. En la Constitución argentina consta que un presidente puede ser reelecto una vez y después, si quiere ser reelecto, tiene que dejar pasar por lo menos un periodo. Entonces, el gobierno necesita la reforma de la Constitución para que se permita la reelección indefinida, que sería para la Argentina algo malísimo, porque desde un punto de vista democrático, hoy con un Estado que tiene tanto poder, es muy difícil hacer política opositora sin nada, porque el Estado le maneja hoy la economía del país, le dice, señor, usted está conmigo, yo le doy el dinero para que usted tenga trabajo, usted no está conmigo, usted no se queda con nada. Señor gobernador, usted está conmigo, tiene los fondos para esto, señor gobernador, usted está con los otros y no los tiene. Ese es el peligro, por eso digo, si el gobierno tiene la reelección, eso nos acerca muchísimo a la Venezuela de Chávez. Aquí vienen las últimas dos, porque si no, tengo muchos pedidos. Creo que algunas que no las hice en realidad eran porque estaban contenidas en alguna respuesta que tú has dado. En concreto hay una sobre cómo se sale de esto y bueno, tú nos has explicado tus hipótesis de cómo es la salida. La pregunta tiene que ver con la situación de las Islas Malvinas, Falkland para el gobierno británico, las islas del Atlántico Sur, que este año recordaron los 30 años con visitas reales en las islas y también la visita como tú, y me interesaría que nos contaras cuál fue tu impresión y cuáles fueron tus conclusiones que las expresaste en uno de los viajes a la presidencia. ¿Cómo no? Fue una experiencia única las Malvinas. Por supuesto, acá tenemos una controversia. Para nosotros las Malvinas son argentinas, para el Reino Unido son del Reino Unido. Frente a esto es cómo se planta la Argentina, sobre todo después de una guerra que existió. Y yo creo que a nosotros nos toca con el deseo, yo quisiera que las Malvinas sean argentinas. Ahora, para ese deseo tengo que reconocer la realidad y ver después qué puedo hacer para acercar esa realidad a mi deseo, si es posible o no. Yo creo que todo lo hecho, entonces, reconocer eso implica reconocer la realidad. Esa guerra fue catastrófica para la Argentina. Catastrófica en todo sentido. Catastrófica para esa aspiración de acercarse a las Malvinas. Catastrófica para los argentinos que estuvieron en las Malvinas, porque lo que dejó para los soldados argentinos, eso fue un infierno que todavía no termina para ellos. Yo atendí 250 soldados como médico que vinieron de Malvinas. Algunos de ellos ya no están más. Entonces ahí hay un problema muy fuerte que yo lo dije y por supuesto me generó muchas críticas en el gobierno, ¿no? Así que, digamos, creo que durante esos días el mote de traidor a la patria me tocó durante 5 o 6 días. La realidad es que las islas hoy están muy lejos. ¿Por qué? Porque el impacto sobre esa población fue muy fuerte. Nosotros no tenemos idea lo que impactó sobre esa gente la presencia de las tropas argentinas, que constituyó un infierno cultural, no solamente porque, sino por todo lo que fue la vida ahí, ¿no? Siempre me contaba uno, dice, mire, dice, fíjese, usted a veces llega a un lugar y por lo menos trata de congraciarse con la gente. Lo primero que hicieron fue cambiar la dirección del sentido de las calles y después el nombre de las calles. Una cosa sin sentido. Entonces, lo cierto es que allí además ahí, porque nosotros podemos usar la retórica, ¿no? Y por eso digo, es muy importante conocer las cosas, porque usted si conoce las cosas, puede por lo menos
establecer hipótesis y argumentos para ver cómo enfrenta los problemas y defiende mejor sus derechos. Entonces está todo el tema de, bueno, esa es una población que llegó allí en el año 1833 y demás. Pero claro, ahí hay gente que nació allí, cuyos padres nacieron allí, cuyos abuelos nacieron allí. Desde un punto de vista objetivo, es muy difícil decir que no pertenecen al lugar. Entonces uno debe decir eso. Ahora, no para renunciar a su aspiración, para decir, bueno, ¿cómo enfrento esto con un argumento superador? Primer punto. Ningún político argentino visitó las islas desde el año 1983. Grueso error, porque por lo menos uno trata de ver cómo se acerca al lugar, para ver qué piensan, qué no piensan, y qué estrategias hay, qué estrategias no hay. ¿Por qué? Porque en las Malvinas, en la Argentina, y yo lo digo con mucho pesar, y lo he dicho siempre, es una cuestión fundamentalmente electoral. Lo fue para el menemismo, lo fue, y vamos a una hipótesis, así como lo fue para la Junta Militar. Un gobierno que recuperara las Malvinas gana una elección mañana. Esa es la visión. Por supuesto todo sale mal. Entonces, usted tiene que tener una estrategia de conocimiento, de acercamiento, que hoy es dificilísimo. A mí me dolió mucho ver Argis fuera de aquí. Duele mucho. O ver la experiencia, como me encontré con gente muy cordial. El obispo anglicano que nos sacó vendiendo almanaque me dijo, yo con usted no hablo jamás, voy a hablar con usted. Entonces estas cosas uno tiene que conocer para ver cómo se acerca a una población que tiene un estilo de vida distinta, que no quiere ser argentina, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como periodista? Describe la realidad. Se supone que corresponde al político ver sobre la realidad cómo planea. Si alguien cree que va a poder generar que las Malvinas se acerquen, generándole el miedo a los pobladores, está equivocado. Es lo que yo viví. Por lo tanto, ahí hay una situación que hoy por hoy no tiene ninguna posibilidad de esperar una solución diferente, porque el gobierno está cerrado en esto, está con el apoyo de los países latinoamericanos y cree que con eso va a generar soluciones. Y hoy, y esto me lo decía el gobernador de las islas, con el cual tuvimos una muy interesante discusión, porque yo decía, no, mire, la soberanía, que esto, que aquello, pero muy bien, me decía, mire, lo podemos discutir 1000 días, pero muy bien. Me decía, mire, dice, lo que es increíble que no se entienda del gobierno es que hoy la tecnología permite superar las cosas. Era como cuando, en esos días que yo viajé, estaba la idea que se iba a impedir el paso del vuelo de LAN por territorio argentino. Y entonces me decía la gente, mire, y si no volamos por acá, haremos unos kilómetros más y volaremos por algún otro lado y solucionemos el problema. Entonces, los conceptos con los cuales hoy este gobierno, debo decir también varios de los otros, se manejan, hace que las Malvinas hoy estén muy lejos de la Argentina. Lo digo con pesar. La última pregunta entonces, para que puedas sentarte y departir con nosotros un rato y además comer, porque Néstor Castro está desde las 5 de la mañana en pie, trabajando primero en la radio, después invitado en El Espectador, después dando entrevistas para los periodistas y ahora hablando con nosotros. Es la siguiente, y esto es cómo lo sentís tú, Uruguay y Argentina, ¿cómo vislumbrás las relaciones del Uruguay con la Argentina que han estado tan turbulentas en los últimos años? Mira, todo el tema de la situación económica argentina, que una de las cosas, como yo siempre digo, y tiene que ver un poco con esto que hablamos de Malvinas, ¿no?
Es una de las cosas que hacemos los periodistas y que deberían hacer los dirigentes. A mí me ha sido, al margen de enormemente placentero, enormemente instructivo esta presencia con estas horas con ustedes. Y lo decía hoy por la radio porque impacta mucho la real preocupación que hay hoy en Uruguay por la situación argentina. No hay idea en la Argentina de eso. Lo veo complicado. Es decir, nosotros venimos con, digamos, ha habido evidentemente en esta relación dos estrategias. La del presidente Tabaré Vázquez, de enfrentamiento con el tema de Botnia y demás, con cosas que no fueron satisfactorias en cuanto a logros. Mujica ha buscado un camino distinto. Vio lo otro y dijo, vamos por un camino distinto. Los resultados no fueron distintos, son los mismos. Es decir, no ha habido cambios en la situación de la política argentina en cuanto a considerar cosas del Uruguay, porque la Argentina está generando un problema que acá se vive y digamos, y no ha habido ninguna concesión. Por lo menos usted puede decir, puede tomar medidas consensuadas. Una cosa es decir, mire, tenemos que hacer esto que va a afectar al Uruguay, ¿cómo lo hacemos juntos? Esto es una actitud. No es lo que recibió Mujica, ¿no? Entonces, va a continuar difícil la cosa. Va a continuar porque la Argentina, como yo les decía, no tiene posibilidad de salida del cepo en forma inmediata, porque la Argentina necesita dólares de una manera dramática. Y por supuesto estoy hablando en el hipotético caso que este tema del fallo del juez Griesa se solucione a favor de la Argentina. Porque si esto no se soluciona a favor de la Argentina, entramos en un escenario inimaginable. La Argentina va al default. Lo explico por qué, muy sintéticamente, ¿no? Para el que no conozca. El fallo del juez, que todos creen que es una desmesura, esperemos que la Corte lo apele, lo logre, pero es producto de decir, el juez falla así porque hay un juez enojado ante un gobierno que hace las cosas mal. Nadie ante un fallo, cuando depende de un fallo de un juez, se le ocurriría provocarlo al juez, hasta por utilitarismo, por estrategia. Es lo que hizo la Argentina, es lo que hizo la presidenta, para decirlo con justicia. Entonces la presidenta diciendo no voy a pagarle al juez, esto lo puede decir en la Argentina porque en la Argentina el gobierno no cumple los fallos, costaría que lo dijera en Uruguay, y costaría entenderlo en Nueva York, y lo digo esto con mucho dolor. Bueno, el juez falla, entonces el juez además falla diciendo que hay ahí para pagarle a esos holdouts más o menos con intereses 6.000 millones de dólares, pero el juez dice o abre la posibilidad a que a los que ya arreglaron se les pague la totalidad, cosa que no se les está pagando, una posibilidad. Con lo cual la Argentina debería pagar 30.000 millones de dólares, lo cual es tremendo. Pero el otro elemento, eso sería un default de hecho. El otro elemento es un default técnico. ¿Por qué? Porque el juez ha dicho, vamos a embargar los fondos que la Argentina tiene que pagarles a los que entraron en el canje. Les tiene que pagar, que paga ahí, ahora le paga el PBI, les paga 3.500 millones de dólares. El juez ha dicho, cuando la Argentina se haga ese pago, vamos a embargar 1.300 millones de dólares para darles a los holdouts. Con lo cual, la deuda que tenía que pagar Argentina no la va a poder pagar. Y va a entrar en un default técnico. Así que la situación es realmente dramática. Es dramática. Y realmente es increíble que se hubiera llegado a esto. Por lo tanto, esta situación de restricción del dólar, que es el que fundamentalmente dificulta enormemente esta relación, no va a cambiar. No va a cambiar. Por lo tanto, todo el tema del turismo, Uruguay y demás, se va a ver resentido, porque obviamente cuando venimos acá, el dólar está a 7 pesos.
Digamos, si en Buenos Aires está teóricamente a 4.50, no lo consigue nadie, pero teóricamente es un costo. Es un costo que hay el que hace aquí cuando ve los precios, porque los precios están en función de los 6.50, 7 pesos. Entonces, ese es el tema de lo que hoy está en juego complicado. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces, yo el otro día hablaba con la esposa de Mujica, que es un hombre que valoramos por su sinceridad, y después tendrá sus cosas buenas, ustedes jugarán como presidente o no, pero es un hombre que para lo que es nuestra visión, es un hombre que ha honrado la tradición de lo que es la política uruguaya, que es la del diálogo y demás. Así que es un elemento muy importante. Y yo el otro día hablaba con la esposa de él y me decía, mire, nosotros estamos muy preocupados, porque el impacto económico que para nosotros tiene es muy fuerte, realmente, al margen de toda la dificultad de la operatoria que produce este cepo. Así que la relación va a seguir compleja, probablemente desde el poder, y obviamente Mujica es un hombre conciliador, no va a haber el estrépito que hubiera habido si hubiera habido otro presidente, pero la situación va a continuar porque es poco probable que las medidas que la Argentina ha tomado este año las levante el año que viene. Doctor Castro, ¿Sí? para nosotros ha sido enormemente interesante todo lo que usted ha dicho. ¿Cuánto le agradezco? Nos ilustra mucho sobre la Argentina y también nos ilustra sobre el Uruguay. Porque siendo que la diferencia siempre es 10-1 a favor de la Argentina, en algunas cosas que usted dijo estamos bastante más cerca de la Argentina que lo que es nuestra diferencia geográfica. Pero usted sabe que yo fui presidente en un tiempo de terremoto. Y cuando uno tiene un terremoto siempre hay algún sotreta que cree que es bueno cambiar el presidente. Dado los antecedentes de la República Argentina, ¿usted cree que si Griesa prospera, corre peligro la institucionalidad en la Argentina? Mire, es una pregunta profunda. Yo creo que no. Yo creo porque en ese sentido, y está muy bueno que usted la haga la pregunta, hay dos elementos, ¿no es cierto? Uno desde un punto de vista metodológico. El peronismo protege a sus presidentes, aún aquellos que los protege. A usted le tocó vivirlo con lo que fue Dualde. Dualde vivió un momento muy duro hasta que lo encarriló y lo salvó el peronismo, cosa que no tuvo de la Rúa con el radicalismo. El peronismo protege a sus presidentes. Y la Argentina ha aprendido, eso sí lo ha aprendido, más allá de la gente que quiere que se vaya, que hay minorías y demás, de que la ida de un presidente no soluciona los problemas, sino que los agrava. Ustedes saben que nosotros vivimos una situación muy dramática el 18 de julio del 2008 con la 125, porque ese día Néstor Kirchner quería que Cristina renunciara. Y ahí tuvo un rol clave Alberto Fernández, que salvó eso que hubiera sido una catástrofe. Así que eso sería así. Y yo le diría casi al gobierno le daría un motivo de épica. Mire lo que le digo, un motivo de épica para vivir esa cosa tan a veces que está presente en nuestra historia de la épica que tiene un efecto en nuestras sociedades, ¿no? YPF, aerolínea, que después a los 3 meses aparece la realidad. Ahora, sería una situación de una épica difícil de sostener con mucho impacto negativo social, porque expondría todas las debilidades del kirchnerismo, fundamentalmente, y lo dejaría frente a la enorme, pagar las consecuencias de la irresponsabilidad en el manejo de las cosas. Eso sí sería una cosa muy fuerte que iría sobre la épica, porque los hechos del manejo, los hechos se conocen. Hablábamos con usted, se conoce lo que fue la discusión del juez Griesa con el abogado que representa a la Argentina, es decir, el elemento de impericia aparecería como muy manifiesto
ante esto. Lo que sí, por supuesto, lo pondría a un gobierno con una situación muy difícil, de mucha necesidad de pericia técnica para manejar esto y de mucha pericia política, porque esto es un problema político. Y el problema del gobierno es que no tiene estructura política. Esto, por supuesto, no se lo voy a explicar a usted, esto se maneja, más allá de los tribunales, se maneja con criterios políticos. Alguien debió haber pensado en estos holdouts, que en algún momento algo iban a hacer. Argentina viene desnudando esto porque antes que lo de Grises tuvo lo de Gana, lo de la Fragata Libertad. Entonces el gobierno no tiene cuadros para manejar esto. Y uno lo dice con enorme pesar. El mismo que le produce a usted, seguramente. Dice, porque nadie dice, no, mire, porque a ver si, obviamente, si Argentina tiene esa catástrofe, si hoy ustedes están preocupados, mañana van a estar 4 veces más preocupados. Así que estamos todos pidiendo que ojalá esto tenga en la Corte de Apelación una instancia de decir, no, fíjese que la Reserva Federal, hasta la Reserva Federal ha pedido que esto no, porque puede complicar muchísimo los canjes después. Pero el problema es que, digamos, el gobierno sigue actuando como si fuera de cabotaje. Este es un problema, es decir, este problema de no dimensionar, de no diferenciar las dimensiones diferentes, que el mundo es una cosa y lo interno es otra cosa, es muy malo. Y esto es lo que pone de manifiesto esta situación. Mire, cuando doy un detalle para que veamos esto y pongamos de manifiesto esto. El ministro de Economía da un comunicado sobre esto el viernes, el fallo se conoce el jueves. El ministro de Economía habla recién el viernes a la tarde, diciendo que se habían enterado de esto por un mail que había entrado al ministerio a última hora y que por lo tanto él se enteró a la mañana. Esto es una cosa de loco. Usted como presidente hubiera tenido a su ministro sabiendo de la importancia de ese fallo. ¿Por qué? Porque ahí es muy interesante leer la prensa oficialista. El gobierno creía que iba a tener un fallo favorable. Entonces, esta es la dimensión de lo que yo doy. Por eso digo es descriptivo. Y algunos me dicen, no, lo que pasa es que usted está contra el gobierno, me dice la gente contra... Esto es descriptivo de lo que está pasando, de estas situaciones que dice, pero ¿cómo se puede manejar esto de esta manera? ¿No es cierto? Cuando entonces ahora se sabe, porque el estudio de abogados finalmente que debe resguardar su prestigio, empiezan a hablar y decir, nosotros ya habíamos avisado que esto venía muy difícil, le habíamos pedido a la presidenta que no hable más de que no iba a pagar porque nos quitaba argumentos para cualquier tipo de defensa. Así que esto es lo dramático. Ahora, por supuesto que lo pone al gobierno en una situación de enorme endeblez, frente a la cual el peronismo va a apoyar y se va a cobrar a su manera. Bueno, en nombre de todos... Yo les quiero agradecer enormemente el honor que ustedes me hicieron de estar aquí y les quiero insistir sobre esto, ¿no? Sepan que nosotros miramos a Uruguay con mucho cariño y con mucho respeto y lo ponemos como ejemplo, ¿no? Y esta situación... de verlo al presidente Valle, sé que hay ministros de gobiernos distintos. Hace unos años tuve el honor de hablar en la reunión anual de la Benebrí, donde también me hizo el honor de estar el presidente Valle, estuvo a estar el presidente Sanguinetti, Lacalle, Astori. Para ustedes esto forma parte de la habitualidad y los felicito. Lo anormal sería que no se diera esto. Seguramente sería una normalidad que llegara un ministro de la calle y no se saludara con uno de Tabaré Vázquez, o que viniera el presidente Tabaré Vázquez y no se saludara con el presidente Valle. Sería una normalidad. Los felicito por esto. Para nosotros esto en la Argentina hoy es una utopía. Lograr que expresidentes compartan
un lugar es una utopía. Por eso le tenemos una sana envidia al Uruguay. Y forma parte de una gran tradición que sé que ustedes con estas cosas se encargan cada día de cuidar. Y ese es un valor de ustedes, de la sociedad. Por eso yo le doy mucho valor a estas cosas. Cuando lo que llamamos la gente real, y este es un aporte, a lo mejor ustedes no son verdaderamente conscientes de esto, pero esta es la sociedad que lleva a que hoy esté acá el presidente de un partido y el ministro de otro y de otro. No pierdan eso, porque es un valor que hace a la grandeza del país que ustedes construyen todos los días. Muchas gracias.